Lo primero que debe conocer una persona es su situación financiera, cuáles son sus ingresos y sus egresos. De esta manera puede saber exactamente qué dinero tiene disponible para hacer las inversiones y a qué plazo lo puede lograr. No es lo mismo si estás ahorrando para un carro en un año o si estás ahorrando para una casa en 10 años, porque ya el plazo va a definir qué tipo de producto puedes adquirir. Entonces lo primero es eso, conocer tu salud financiera, y eso lo puedes hacer junto a un corredor de alfa que te puede guiar en todo el proceso y al mismo tiempo te va dando las indicaciones de cuáles son las mejores oportunidades según tu riesgo retorno. Hay, como te digo, distintos tipos de inversión y distintos tipos de riesgo. Entonces, si tú quieres empezar a ahorrar, tú puedes invertir en productos que no tengan riesgo de precio, riesgo de mercado, que lo que va a lograr es que te mantenga un capital básicamente intacto. Entonces vas a recibir intereses de rendimientos de tu inversión, lo cual sería equivalente al ahorro, pero con mejores condiciones. Ya en el caso que tú quieras crecer tu patrimonio o tu capital, puedes invertir en bonos, ya tanto del Estado dominicano, gobierno o corporativas, empresas, que ya ofrecen un poquito más de retorno, pero también hay un riesgo de precio. Por lo tanto, puedes perder cierto porcentaje de tu capital en caso de que el mercado se te vuelva en contra. Entonces, para ese tema de las divisiones, yo siempre digo, hay que separar primero los gastos que son necesarios para vivir, como tú mencionabas, la casa, la luz, el carro, el colegio, lo que sea, y luego el resto se invierte. Entonces, ya ahí dependemos, ya ahí viene otro paso que es, lo invertimos, pero una parte lo invertimos en corto plazo o cosas con poco riesgo y otra parte que tengan un poquito más de riesgo, pero al mismo tiempo un poquito más de retorno. Entonces ahí sí hacemos la división. En el mercado de valores hay dos riesgos principales. Sí, dos. El riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Bueno, y el riesgo de contraparte, pero para los clientes es un poquito menos importante. Pero tenemos esos tres riesgos. Entonces, el primero es el riesgo de mercado. Este es el riesgo que se puede explicar que tiene que ver con la fluctuación de los precios. Ya si el activo sube o baja de precio, pues entonces tú estás expuesto a una ganancia si el activo sube de precio o a una pérdida de capital si el activo baja de precio. Entonces ya, como te comentaba anteriormente, hay productos que sí tienen ese tipo de riesgo, como son compra de bonos directamente o por ejemplo, fideicomisos, cuotas de fideicomisos, fondos de inversión, ese tipo de cosas, que no tienen una renta fija, un retorno específico. Entonces luego tenemos el riesgo de liquidez, que es el riesgo de que un inversionista no pueda hacer fácilmente líquido o dinero en efectivo sus activos, ya sea por un tema de que el mercado es un poco ineficiente y no tenga tanto movimiento, tanto dinamismo, o porque hay simplemente en ese tipo de activo específico una falta de compradores. Entonces eso hace que aunque el cliente o el inversionista tenga activos para poder respaldar sus obligaciones, no los puede hacer líquido para poder enfrentarlas. Entonces tenga que acudir a una pérdida de capital o a vamos a decir, una penalidad para poder hacerlo líquido un poquito más fácil. Entonces ese es el riesgo de liquidez. No necesariamente no tengo dinero, simplemente no lo tengo en efectivo. Y luego está el riesgo de contraparte, que es el riesgo de que la otra parte de la transacción, porque siempre hay una parte que compra y una parte que vende, o una parte que presta y una parte que coge prestado. El riesgo de contraparte es que esa otra parte no te cumpla las condiciones del contrato, ya sea porque falló un día o porque no tiene mucha liquidez o porque tiene problemas. O sea, hay muchas razones. Pero esos son los tres principales riesgos del mercado de valores. Bueno, para eso existen las calificaciones de riesgo, que ahí lo que tenemos es una escala donde va desde AAA, que es la calificación más alta en la escala. Eso quiere decir que es muy probable que esa contraparte te pague, te cumpla, porque tiene la mejor calificación. Entonces ya después de ahí llegan hasta, va bajando AA, A,
que ahí está alfa, o sea que tiene muy buena calificación, y luego sigue por triple B, positivo. Hasta ahí llegan las calificaciones de grado de inversión. Luego siguen bajando W, B, triple C, C, y luego viene la D. La D significa que el emisor está en default. Eso quiere decir que no ha pagado una deuda o no ha pagado un compromiso que tenía, y ya lo catalogan de esa manera para que la gente sepa, ok, esa persona no pagó en un momento específico, o sea que hay probabilidad de que lo vuelva a hacer. Entonces ya con esa calificación de riesgo, tú tienes una medida para ir viendo qué tanto riesgo quieres acceder. Obviamente, mientras más alta la calificación, más cercana a AAA, más bajo es el retorno de la inversión, porque mientras más seguro, menos retorno. Entonces, por ahí siempre se ve entonces que las personas quieren hacer una diversificación de su portafolio. Quieren coger una partecita que sea A, quieren coger una partecita que sea B, porque así va a poder hacer una mezcla de riesgo-retorno que al final le va a dar lo más óptimo. Entonces, en caso, como tú me comentabas anteriormente, si hay una contraparte, vamos a decir que cayó en default, no pagó, pues entonces vienen procesos que pueden ser bien fáciles como un poquito más complejos. Ya se llaman a veces a reestructuraciones de deuda o de activos. Entonces, eso quiere decir que ya la empresa empieza a trabajar con otros bancos de inversión que ayudan a hacer una reestructuración de la compañía para que pueda, entonces, en vez de una deuda que tenía que pagar, vamos a decir, este año, la reestructura y la vuelve y la convierte en una deuda que va a pagar en 4 años. Así los inversionistas no se quedan sin recibir su capital, pero al mismo tiempo le da un periodo de gracia, vamos a decirlo así, a la empresa para que se recupere y pueda hacer frente a sus compromisos. Bueno, como te comentaba inicialmente, yo entiendo que para una persona iniciar en el proceso de invertir en el mercado de valores, debería de optar por un producto que no tenga riesgo de mercado. Recuerda que ese era el riesgo que tenía volatilidad, o sea que es el que representa la volatilidad en los precios y el que te puede hacer perder o ganar capital. Entonces, una persona debe iniciar con un producto así, sin riesgo de precio, que sea a corto plazo, para que se vaya sintiendo cómodo, o sea, 3 meses, 180 días, 6 meses, un año. Y a medida que vaya entonces conociendo más, que vaya invirtiendo, que tenga mayor capital, pues entonces ya puede empezar a tomar decisiones de irse con un papel, un bono, tal vez que sí tenga riesgo de mercado, pero que sea un papel de corto plazo y que entonces ese riesgo de mercado no sea tan importante en caso de que haya una corrección en el mercado de tasas o lo que sea. Bueno, en el mercado de valores hay inversiones para todo el mundo. Yo entiendo que empiezan a partir de 1.000 pesos. Hay productos que tienen esa denominación mínima. Denominación mínima es el pedacito más pequeño que se pueda partir una inversión. Pero ya todo va a depender de cada puesto de bolsa y las condiciones que estos le ofrezcan a sus clientes. También a mayor inversión, mayor es el retorno porque uno tiene más capital adentro. Entonces al final la diferencia en la tasa de interés, en los rendimientos, en el porcentaje, no es tanta entre una inversión pequeña y una inversión alta. Pero si tú me dices a mí que inviertes 100.000 pesos al 10%, te ganas 10. Pero si inviertes 1.000.000 al 10%, mismo 10%, te ganas 100.000 pesos. Entonces ahí la gente dice, wow, pero tengo que tener mucho dinero para invertir. No, te estás ganando el mismo dinero con el capital que estabas utilizando. Te comentaba, hay una inversión que es sin riesgo de mercado. Entonces, en esa inversión, lo único que tienes ahí es el riesgo de contraparte, de que el puesto de bolsa donde haces la inversión no tenga la capacidad de cumplir su parte del trato. Pero por eso es que se tienen que ver siempre las calificaciones de riesgo para tú saber a qué puesto de bolsa ir y a qué puesto de bolsa no. También se puede ver el tema del patrimonio, el tamaño del patrimonio, porque si es un puesto de bolsa con un patrimonio gigante, como lo tiene Alfa, pues entonces tendrás mucha seguridad de que es bastante estable y no va a tener problemas al momento de enfrentar sus obligaciones. Entonces, si llegase a pasar algún tema, ya puede ser una crisis financiera o cualquier otra cosa que haga que los contrapartes, o sea, los bancos, puestos de bolsa y demás instituciones financieras, no puedan cumplir sus obligaciones, pues entonces se hace un proceso de reestructuración, como se ha hecho en el pasado en el país y en otras partes del mundo cuando ocurren ese tipo de situaciones.
Pero el mercado de valores realmente está bastante estable. La Superintendencia de Valores ha hecho un excelente trabajo en temas de regulación y pasando normativas que ayudan a que los inversionistas estén seguros en el ambiente de inversión. Entonces no es que los puestos de bolsa, instituciones financieras andan haciendo cosas locas con el dinero. Sí, realmente hay mucho seguimiento de parte del regulador para que todo se mantenga en orden y no haya ningún tipo de problemas, cuidando siempre al pequeño inversionista.